Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y además enviamos un abrazo inmenso a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y en Bajo la Lupa nos vamos a Venezuela. Muchas noticias en torno a la visita del canciller estadounidense a América Latina, abordando la situación, la crítica situación de Venezuela, también sobre la detención y luego liberación del reconocido Aristeguieta en Venezuela, miembro además de la Junta Patriótica que derrocó a Marcos Pérez Jiménez en el 58, 85 años. Tiene este ilustre venezolano, además un intelectual, un individuo que pues genera mucho respeto en Venezuela. Es la verdad, un señor muy mayor, por supuesto, y que fue llevado prácticamente a golpes a las 3 de la madrugada de su casa este fin de semana por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Militar, digamos, bolivariano. Y pues luego de aproximadamente unas 15 horas fue liberado, no se levantó ningún tipo de cargo en concreto y por supuesto esto de alguna manera confirmaría lo que autoridades o digamos líderes de organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos han manifestado, han catalogado como una detención arbitraria. De hecho, su hija dijo que a su padre lo iban a imputar por la huelga de 1958. María Alejandra Aristeguieta, hija de Enrique Aristeguieta Gramco, informó a través de Facebook que a su padre lo iban a imputar por haber organizado la huelga general en enero de 1958. No es chiste lo que decía su acta. Mi papá lo querían imputar por haber organizado una huelga general en enero del 58, porque así pues de irresponsables pueden llegar a ser los bárbaros que nos gobiernan, escribió en la red social. En el escrito, la joven aprovechó para agradecer la solidaridad dentro y fuera de Venezuela, que sirvió como presión para su pronta liberación, de acuerdo con el portal El Pitazo. Hoy les pido que sigamos pendientes y que saquemos lecciones de lo ocurrido. Nos puede pasar a cualquiera, joven o viejo, pero cuando estamos todos unidos, logramos cambiar situaciones adversas por más difíciles que parezcan. Enrique Aristeguieta Gramco, único integrante vivo perteneciente a la Junta que formó o que tomó el poder tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, fue detenido en horas de la madrugada de este viernes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o el SEBIN, aun cuando el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela establece que no se puede privar de libertad a las personas mayores de 70 años. Insistimos, es natural en cualquier régimen dictatorial que ocurran este tipo de situaciones. Y cada vez vemos cómo en lo más sencillo que tiene que, y más poderoso a la vez, que tiene que ver justamente con la palabra, pues se convierte en una potencial amenaza para estos regímenes. ¿A dónde quiero llegar? El día anterior de ser aprehendido, de ser detenido, de ser llevado a las 3 de la madrugada por el SEBIN, Enrique Aristeguieta había publicado un video en el cual hablaba y hacía una comparación en términos de lo que ocurrió en aquel 58 y lo que ocurre hoy día, 2008. 60 años han pasado desde aquella gesta de nuestros hermanos venezolanos. Él cataloga a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez como la penúltima dictadura en Venezuela. Y pues le pide en concreto a las autoridades militares en Venezuela que se pongan del lado de la Constitución, no de los funcionarios, sino de la Constitución, que la hagan cumplir, que el magisterio de la ley sea, digamos, instalado en el país
gracias al respeto, al apoyo y a la defensa de los cuerpos militares. Por supuesto, esto de manera inmediata trajo como resultado su detención. Hasta el cierre de esta edición, Aristeguieta no ha vuelto a tuitear absolutamente nada, no ha vuelto a publicar absolutamente nada, en todo caso su hija, como ya lo acaban de conocer. Y de alguna manera es lo que procura este tipo de regímenes. Callarnos, mejor dicho, silenciarnos, atacarnos a través de la estrategia del miedo, que siempre hemos hablado tanto de este tema. Por ejemplo, aquí tengo justamente el libro de la psicología de la amenaza política y del miedo. Y ellos hablaban, entre otras cosas, sobre el miedo internalizado y crónico que ha delimitado invisiblemente ese espacio de la existencia de las personas, como estrategia política, además, a miedos y amenazas que son entendidos en el marco de este texto bibliográfico como elementos de un tipo de relación social específica, cuya significación, y lo estoy leyendo textualmente, es definida por el contexto político que se produce. Eso es lo que ocurre, lo que acontece, no solamente en el caso de Aristeguieta, sino en el caso de los más de 230 presos políticos, de los cientos de miles de madres y padres venezolanos que han perdido sus hijos, y de los 4.5 millones de venezolanos, más todas sus familias que están repartidas en distintas partes de nuestro mundo, incluyendo Venezuela, que sufren hoy día este fenómeno del miedo como política de Estado. Fíjense que mientras tanto, otro elemento que utilizan como estrategia tiene que ver con la presión, con la sobresaturación en términos comunicacionales, en términos políticos, en términos de escándalos. Tanto así que el presidente Maduro ordenó, escuchen bien el verbo, ordenó que anuncie las fechas de elecciones presidenciales este lunes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa ordenó que se anuncien las fechas para las elecciones presidenciales este día lunes. El anuncio lo hizo en el marco de una rueda de prensa internacional que fue transmitida por el canal del Estado venezolana de televisión y donde, tras expresar su opinión acerca del diálogo, exigió que se anuncie la fecha para los comicios presidenciales para este próximo lunes 4 de febrero. Mientras el Consejo Nacional Electoral sigue sin pronunciarse sobre la ejecución de las elecciones. Por su parte, el constituyente, Diosdado Cabello, anunció este viernes que las elecciones podrían realizarse la semana siguiente. Serán en pocos días. Cuando se dice el primer trimestre, no significa que sea solo en abril. Pudiera ser la semana que viene, según afirmó. Mientras tanto, dentro de la parodia, triste parodia de esta especie de humor negro desagradable, Maduro ve condiciones excepcionales para las presidenciales. De hecho, es que el presidente de Venezuela aseguró este sábado que las condiciones políticas para las elecciones presidenciales son excepcionales y pidió al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Constituyente fijar la fecha de estos comicios que deberán celebrarse antes del mes de mayo. Las condiciones políticas son excepcionales ya que en Venezuela cuenta con un sistema electoral reconocido como, escúchelo bien, el mejor del mundo, dijo Maduro en un encuentro con la coalición oficialista Gran Polo Patriótico en Caracas. Pidió también que el CNE y la constituyente, integrada por solo oficialistas, que decretó además los comicios que deben realizarse en el mes de mayo, que esta misma semana, como les comentaba, fijen la fecha exacta. De hecho, ya se está el rumor ronda a que en mes y medio se podría llevar a cabo esta elección, hablando de posiblemente el 18 de marzo. Vamos a ver qué va a ocurrir. El hecho de que la fecha de las elecciones presidenciales, así como las garantías, entre comillas, para estos comicios, es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el gobierno y la oposición República Dominicana tras la decisión de la constituyente de convocarlas para antes del mes de mayo. Así las cosas, el gobierno de hecho amenaza con presidenciales concretas el 18 de marzo. Para los que nos acompañan de otras latitudes y que de pronto no conocen el contexto, la oposición venezolana
sentada en una mesa de negociación, de diálogo en República Dominicana. Todavía nos cuesta definir de qué se trata. Entre otros puntos, ha hablado del elemento electoral como uno de los objetivos a lograr y que tienen que ver con 10 peticiones que, digamos, resumidas, tendrían que ver con la depuración del registro electoral permanente, la observación internacional calificada, la habilitación de los partidos y de los políticos que han sido inhabilitados últimamente, por supuesto el cambio del equipo rectoral del Consejo Nacional Electoral, hacer la regla 2 por 1, es decir, 2 del chavismo, 2 de la oposición y un rector independiente, cosa que, insistimos, no creemos que vaya a ocurrir. Y además, por lo menos la convocatoria que se haga con 6 meses de anticipación. Ustedes saben que la Mesa de la Unidad Democrática es una coalición opositora al régimen de Maduro y que en esa coalición están conformadas, mejor dicho, la coalición está conformada por al menos 15, 20 partidos políticos de la oposición, donde cada uno tiene orientaciones políticas, sociales distintas, y pues ponerse de acuerdo implica una gran complicación, donde normalmente se ven las primarias, cosa que no se ve en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjense que Maduro va en solitario en representación del PSUV, y donde además de manera atropellada han convocado a estas elecciones. Yo coincido con Maduro, es que las condiciones son excepcionales porque por vía de efecto han desmontado la estructura opositora, han desmembrado la familia venezolana, han desechado al menos 2.5 millones de votos que están ya en el exterior y que no tienen oportunidad de votar. Muy probablemente, si usted me está viendo y es venezolano que está en el exterior, ni usted ni yo tengamos la oportunidad de votar en un posible proceso electoral que se lleva a cabo en Venezuela. Y la realidad es concreta. De los 4.5 millones de venezolanos que se encuentran en el extranjero, solo poco más de 100.000 están inscritos en los distintos consulados para poder votar. El régimen venezolano no ha permitido que se abran estas inscripciones para poder llevar a todos nuestros hermanos venezolanos a votar en cualquier parte del mundo. Segundo, se ha encargado de torpedear, de desmontar las estructuras consulares, por ejemplo, entre ellas la más importante, a mi juicio, internacional, que queda en la ciudad de Miami, cerrada ya a conveniencia de un sistema que, lamentándolo mucho, lo que ha procurado es acomodarse en función a cómo logro beneficiarme, en función a la abstención, en función a la no posibilidad de ir a votar, en función a las amenazas políticas, en función al paternalismo, al populismo, en función, por ejemplo, lo que significa el carnet de la patria como mecanismo de presión directa a los venezolanos. Muchos han ido a votar asustados de que les van a quitar los beneficios, los bonos, etcétera. Bonos que además no tienen ningún tipo de valor. Por ejemplo, el bono de carnavales. Un bono ofertado por Maduro, bueno, lo mismo, 700.000 bolívares comprando descaradamente a la población para 8 millones de personas, lo que es igual a $3 por persona. Con 700.000 bolívares no puedes comprar ni un kilo de queso, ni uno de jamón y un paquete de huevos. No puedes hacerlo. No puedes comprarte un kilo de leche en polvo. No puedes comprarte ni siquiera 1 litro de aceite para cambiárselo a tu vehículo. Pero bueno, eso es parte de la estrategia central del régimen venezolano: miedo, presión y, por supuesto, persecución también de cara no solo a sus detractores, sino también a aquellos que dicen apoyar al régimen venezolano. Bueno, así las cosas, sigue el juego político en Venezuela. Maduro ha dicho que le gustaría medirse en comicios con Ramos Salud, uno de los pocos que al momento sobreviven con Acción Democrática. Y de hecho, fíjense que este sábado el presidente Maduro le dijo que le gustaría medirse en las elecciones presidenciales con Henry Ramos Salud, el ex jefe, mejor dicho, del Parlamento y secretario general del partido más antiguo del país, Acción Democrática. ¿Con quién me gustaría a mí batirme? Con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Salud, porque es el pasado, lo peor, expresó el mandatario nacional. Así continúa. Yo creo que no vale la pena perder más tiempo retratando las opiniones de Maduro, el juego político de Maduro de cara a lo que podrían ser estas presidenciales, que, lo hemos dicho, es público y notorio, no tenemos por qué ocultarlo, en función a no tener las garantías constitucionales
en función a no tener además los órganos independientes del poder público venezolano, de las 5 ramas del poder público venezolano, pues en Venezuela la discusión no debería ser si me abstengo o no. La discusión tiene que orientarse a si deben ir las elecciones o no. Y la respuesta tajante, vertical, tiene que ser que no. Y tiene que ser que no, porque no están dadas las condiciones. Hay un secuestro del poder institucional venezolano. Hay un CNE en el cual su presidenta no aparece, no se sabe dónde está, no se sabe en qué condiciones está. Ya sabíamos que estaba bastante grave, que estaba enferma. Aún no tenemos información. Y más allá de la condición de salud que pueda tener Tibisay Lucena, es entender que es un CNE en el cual incluso su propio proveedor, Smartmatic, apareció cuando aquellas funestas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, apareció diciendo que al menos por 1 millón de votos habrían inflado el resultado. Hablando de totalización, no estamos hablando de dobles cedulados, aquellos que fueron bajo presión, etcétera, etcétera. La trampa está allí. La trampa es pública y notoria. Al día de hoy no hay posibilidad de corroborar si lo que Smartmatic dijo era cierto o no lo era. Y no hay posibilidad por la sencilla razón de que el régimen no le interesa, no le afecta internamente. Ya sabe que afuera está solo. No hay apoyo internacional, más allá de los tímidos pasos de China, de Rusia y de algún otro trasnochado de la izquierda latinoamericana que esté pendiente de rescatar algo de la tajada que le toca. Más allá de ello, no tiene apoyo el régimen venezolano en nuestra América y en el resto, ni en el resto de nuestro mundo. Pero bueno, continuamos por ahí justamente. Fíjense que está hablando de los escenarios para los que se prepara Maduro en las elecciones del 2018, abstención y sabotaje. En su segunda aparición este sábado 3 de febrero, Maduro aseguró que enfrentará la abstención o el sabotaje propiciado por los Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales, para las que todavía no hay una fecha definida. Como el imperialismo ve que no nos puede ganar una elección, han decidido no participar en los comicios presidenciales y han dictaminado a la derecha que juegue el papel de la abstención y del sabotaje, indicó el mandatario venezolano, y agregó que con este escenario, o pues con el de tener un contrincante, lograría vencer en las elecciones. Y ante este segundo escenario, de hecho, prometió que pues el día de los comicios habrá una rebelión total del pueblo venezolano que saldrá a las calles a alcanzar la meta de Hugo Chávez de los 10 millones de votos. Para ello, designó al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, como jefe del comando de campaña de la patria, que estará al frente de la campaña electoral del oficialismo, de la que ya se tiene pues el logo, el tema musical y la propaganda en algunos medios televisivos, aunque no ha comenzado de manera formal. La realidad es que ya el régimen venezolano viene haciendo campaña electoral. Fachada, lo que usted quiera, pero en términos concretos eso es lo que está ocurriendo ahorita. Mientras tanto, el partido de Capriles rechaza que lo ilegalicen para las presidenciales, hablando por supuesto de Primera Justicia. De hecho, Enrique Capriles afirmó este sábado que fue invalidado en el proceso con miras a las elecciones presidenciales previstas antes de mayo, porque son la primera fuerza política del país. En efecto, fue el partido más votado en las pasadas elecciones a la Asamblea Nacional del 2015, pero bueno, pues sencillamente ha quedado inhabilitada como parte de la estrategia del juego político del régimen venezolano. No solamente Primera Justicia, hablar de voluntad popular, entre otros. Mientras tanto, gobiernos latinoamericanos planean acciones, o mejor dicho, sanciones concretas al régimen de Maduro. El informe Otálvora nos cuenta que en medios diplomáticos de Washington se comenta que los gobiernos de Argentina y Perú anunciarán medidas contra jerarcas del gobierno de Venezuela.
Las sanciones seguirían a las impuestas por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Congelamiento de bienes, prohibición de entrada y de realizar negocios con personas y empresas de esos países. El tema forma parte de la agenda del secretario de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por Latinoamérica que arrancó pasado 2 de febrero del 2018 y en la cual, pues, uno de los asuntos clave es el impacto de la crisis venezolana en la economía y en la seguridad continental. Es un problema que ya es continental y que además lo está abordando Tillerson con líderes latinoamericanos. De hecho, fíjense que el secretario Tillerson espera que Maduro renuncie para facilitar el cambio en Venezuela. Diario de las Américas nos cuenta que Tillerson, secretario de Estado norteamericano, indicó este jueves la posibilidad de que en Venezuela haya un cambio de gobierno, contemplando que pues esto se podría dar por una intervención militar o por una renuncia del gobernante Nicolás Maduro. El secretario de Estado aseguró que en la historia de Venezuela y otros países suramericanos, muchas veces el ejército es el agente del cambio cuando las cosas están tan mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente. De hecho, para la BBC Mundo, Tillerson se mostró convencido de que iba a haber un cambio en Venezuela, pues al tiempo que señaló: nosotros queremos que sea un cambio pacífico, eso siempre es el mejor o la mejor de las alternativas, digamos, o que la alternativa que vendría a ser un cambio violento, al tiempo que indicó que lo más fácil sería que el presidente Maduro renuncie a su cargo. Por lo pronto ya nos toca hacer punto final de nuestra edición del día de hoy, la número 607 en América Noticia, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.